Cordial la saludo, bienvenidos de nuevo a el Facebook Live con un nuevo conversatorio. Y esto también fue sugerido por uno de los seguidores. Por favor, Eli, ¿nos puede leer? Sí, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas las personas que se pudieron conectar al live. La seguidora nos dice: me llamo María, tengo TLP y este 2022 me han diagnosticado trastorno bipolar. ¿Se da ese caso mucho? ¿Podrías tratarlo, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Y muchas gracias, María, por proponer este tema. Antes de iniciar, les doy las gracias a cada uno de los seguidores que están cada 8 días en nuestro conversatorio, como también las personas que nos están siguiendo después de que quede ya grabado en cada una de las redes sociales. También les doy las gracias por la participación de cada uno de ustedes, proponiendo temas, pero también haciendo consultas. Y también gracias a abrirse dentro de sus consultas y también para poder dar alguna respuesta. Gracias por esta participación. Bien, ahora vamos a abrir nuestro tema de hoy, nuestro conversatorio, que tiene que ver el trastorno límite de la personalidad y el trastorno bipolar. Estuve consultando y hay diferentes opiniones de profesionales, tanto psiquiátricos como médicos y psiconeurólogos, pero también se da la posibilidad de que sí se pueden mirar estas diferencias. Por ejemplo, vamos a mirar lo que es el trastorno límite de personalidad. El trastorno límite de personalidad o borderline, no podemos olvidarnos de que parte de un trauma psicológico y que debido a este trauma viene toda esta descomposición o todos estos problemas desde la identidad que da este trastorno. También este trastorno da una inestabilidad anímica, y esta estabilidad anímica está muy marcada por una reactividad, y esta reactividad tiene muchísimo que ver con lo que es la euforia, con la ansiedad y también con la irritabilidad. Todo esto lo proporciona lo que es el ambiente y las interacciones sociales que se da dentro de ese ambiente. La bipolaridad da lo que es da por un problema biológico. También se habla que se da por unos trastornos de la ansiedad también se da por magnificar, por mostrar como estados de grandeza. Y también está lo que es esa inestabilidad emocional. La inestabilidad emocional entre el trastorno límite de personalidad y la bipolaridad es que la bipolaridad se calcula más o menos episodios 4 veces al año. 4 veces al año. Mientras que el trastorno límite de personalidad se puede dar 4 veces en un día y más de 4. ¿Por qué? Porque, les digo, la interacción social
que se debe dar en ese entorno, en ese ambiente. A ellos, la persona con trastorno límite de personalidad, muchas veces no entienden el lenguaje que se utiliza en estos diferentes escenarios y que a medida pues, que se va avanzando en esa interacción social, ellos pueden sentirse amenazados. Mientras que el trastorno de bipolaridad sale en cualquier momento, presenta estados, digamos, no de un día, sino de una semana a más de un mes, de esos estados de grandeza, como también se puede dar esos estados depresivos. Entonces se observa que si se habla de la bipolaridad, del trastorno bipolar, no se inicia por un trastorno, por un trauma de la infancia. Se da por situaciones que tienen que ver con diferentes estados de bipolaridad y también por la parte biológica. Mientras que el trastorno límite de personalidad lo inicia un trastorno, un trauma. También dentro de la bipolaridad se observa que si bien ellos están en esos estados de grandeza donde se creen poderosos, hacen hasta negocios multimillonarios, se pueden gastar ilimitadamente una cantidad de dinero, pueden estar hacer negocios diarios, entre 2 o 3 negocios, pero muy grandes, demasiadamente grandes, porque ellos tienen ese delirio de grandeza. El trastorno límite de personalidad se puede dar más desde el trastorno límite de personalidad y el trastorno narcisista, ¿ya? Donde no es que se da esos estados de grandeza, pero también se da ese controlar al otro, o sea, desvalorar al otro, hacerle casi que bullying al otro, y decir, aquí yo soy el que tengo la razón, yo soy el que tengo el conocimiento y yo sé más que ustedes, ¿ya? Y empiezan con una verborrea o sea, demasiadamente muy consecutiva, donde pueden tomar varios temas en un momento, menos el tema principal. En cambio, las personas del trastorno bipolar pueden tener esa concentración y seguir el ritmo de una negociación satisfactoriamente. Y pueden tener y saber dónde, cómo, qué hacer para poder tener como esa habilidad de hacer esos negocios. También se puede observar en el trastorno límite de personalidad que pueden también tener estas habilidades de ser grandes comerciantes, poderosos comerciantes, poderosos negociantes, pero la connotación es de este narcisismo. Otra diferenciación que hacía no sé qué seguidor, que también ha estado, que está diagnosticado con el trastorno límite de personalidad y el trastorno bipolar. Ella perfectamente sabía describir en medio de su crisis que tiene en estos momentos. Decía que entre el trastorno límite de personalidad y el trastorno bipolar está más cerca al trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Por los diferentes estados de ánimo que pasan de una hora a otra o de un segundo a otro. Porque tiene demasiada agresividad, demasiada impulsividad y episodios agresivos, muy agresivos.
mientras que ella decía que si era el trastorno bipolar, estaba más entre la euforia permanente o la depresión mayor, o sea, más consecutivo. O sea que ella misma está dando una claridad del trastorno, entre el trastorno límite de personalidad y el trastorno bipolar. Otra de las diferenciaciones que se puede dar en el trastorno bipolar es que ellos entran en esos estados de grandeza y como son 4 episodios más o menos en el año, se podría decir que son episodios de 3 meses. Los episodios del trastorno límite de personalidad en un día puede haber varios episodios. Son 3 meses donde la persona está en esos estados eufóricos, donde la persona, hay unos medicamentos específicos para estas personas que tienen el trastorno de bipolaridad, y ellos, mientras que se toman la medicación de por vida, ellos conservan ese estado, un estado equilibrado, o sea, de equilibrio entre el ambiente y todo lo que tenga que ver con la interacción social. No van a tener, no van a tener estos episodios de depresión mayor, porque el medicamento los está estabilizando. Y las personas con bipolaridad pueden tener una buena interacción social y pueden cambiar de un escenario a otro sin que esto sea para ellos una marcada, digamos, estresor o estresante de ese momento. Ellos perfectamente pueden interactuar, perfectamente pueden tener regularse, aún más tienen poder regularse. Mientras que el trastorno límite de personalidad, cuando están en esos estados estresantes de estos ambientes y de esa interacción social, lo primero que hacen es que se retornan al momento del trauma, y como en el momento del trauma pudo pasar de 2 años, o pudo pasar de 7 años, como pudo pasar en su etapa de la adolescencia, ellos allí sus estrategias y, digamos, mecanismos de poder regularse no lo tienen, no lo hay. ¿Por qué? Porque hubo se afectó la identidad, y a partir de ese momento no hubo como esa continuidad entre lo que es comportamientos que lo tiene la persona con bipolaridad. Puede perfectamente asumir sus etapas de adulto a medida que va avanzando, sus etapas de joven menor de edad o joven adulto, mientras que las personas con trastorno límite de personalidad no lo pueden hacer, porque se estacionan inmediatamente cuando están en esos estresores o en esos ambientes de interacción social. Para ellos es muy difícil y no entienden, muchas veces no logran entender las palabras con las que se comunican las otras personas, y tampoco entienden cómo la postura de su cuerpo, ese lenguaje no verbal, ellos no lo entienden y todo lo llevan a lo personal, y ellos inmediatamente se sienten atacados. Entonces, en esos momentos que ellos se sienten atacados, ellos retornan inmediatamente al momento del trauma y a tomar una posición, y es una posición de niño o de niña, donde hay unos pataletas, puede haber berrinches, puede haber, digamos, palabras que los mismos niños lo dicen, que no tienen ese control de sus emociones. Entonces tratan mal pueden tratar mal a la familia, pueden tratar mal a los padres, a las personas más cercanas que tienen ellos. Además, tienen digamos, una forma
porque eso no es una capacidad, es una forma de leer en el otro, el miedo que están sintiendo a medida que las personas con trastorno límite de personalidad van aumentando en su, digamos, en su agresividad, y que como ellos, las personas que están al lado y no borderline, están viendo es que es una persona adulta con una agresión demasiadamente descontrolada. Entonces las personas no borderline empiezan a sentir miedo. Y ellos leen ese miedo de esta persona y empiezan a hablarlo y a descalificarlo y a maltratarlo psicológicamente, y las personas no borderline se sienten culpables. Entonces, ¿qué hace la persona borderline? Busca culpables, nunca busca responsabilidades en sí mismo, sino culpables en el otro, y eso hace parte del menor de edad. Mientras que las personas borderline pueden tener una discusión, y podemos tener una discusión de igual a igual, o un diálogo de igual a igual, o sea, entre personas no borderline lo puede tener. Ahora bien, que la persona que tiene el trastorno bipolar puede llegar a tener, digamos, un abandono ficticio o real, puede tener una violación o un abuso sexual, o también puede haber sufrido de bullying. Ahí están en indefensión, están en desamparo, y pueden tener trastorno límite de personalidad, comorbilidad con el trastorno bipolar. Mientras que, vuelvo y les digo, pero igual, el trastorno bipolar tiene sus propios controles, autocontroles, y tiene ese control voluntario de las emociones. Mientras que el trastorno límite de personalidad, no. Entonces ahí se vuelve un niño, y como no tiene esa identidad, no se ha formado esa identidad, entonces ellos pueden ofender al otro, pueden hablar decir desde para ellos que es una verdad, insultar al otro. Lo que pasa es que no está, y muchas veces estas personas adultas con estos berrinches, ellos pueden decir, es que yo no soy hipócrita, yo no voy a pasar por filtro nada, yo voy a decir la verdad, y es mi verdad, y nada más. La persona con trastorno bipolar, sin el trastorno límite de personalidad, no. Pero si la persona con trastorno de bipolaridad sufrió un trauma, entonces ahí tiene trastorno límite de personalidad. Ahí es donde la gran mayoría nos confundimos. Y no sabemos, los profesionales muchas veces no sabemos diferenciar dónde está el límite del uno y dónde está el límite del otro. Lo que sí sabe es que hay unas diferencias, pero también hay una cantidad de similitudes muy fuertes, y por eso muchas veces terminan con bipolaridad. La bipolaridad del trastorno límite de personalidad que se confunde es por los estados de ánimo, por los estados de comportamiento que tiene el borderline. Pero, vuelvo y les repito, esos diferentes estados emocionales ocurren en un solo día. Puede haber más de 4 en un solo día, o sea, día a día, diario, puede haber varios estados emocionales donde pueden estar muy amorosos, muy tiernos, muy comprensivos, pero al momento pueden estar y dar un estallido de ira, de pataleta, porque la persona con quien estaba hablando dijo una palabra que les detonó ese estado emocional. Por eso yo les digo, hay que saber este lenguaje de las personas con trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros aprendamos a leer, no, es que yo sé comprender, como dicen algunas personas que están al lado de personas con trastorno límite de personalidad, yo soy una gran observadora, yo soy
una persona que estoy muy pendiente o de mi pareja o de mi hijo o de la persona que conviva. No, yo soy muy observadora, pero no aprende, pero hay que aprender a hacer una lectura para no entrar en esas subjetividades cuando la persona con trastorno límite de personalidad le dice palabras muy duras. Una de las que a nosotros como mamá nos duele es que te odio. Y cuando ellos hablan de te odio, créanme que lo dicen con una descomposición emocional, pero también corporal. Que uno muchas veces le mira a sus ojos y casi que se puede decir, hay un vacío con odio, hay un vacío con desprecio, hay un vacío con una exacerbación grandísima. Mientras que las personas con trastorno bipolar no tienen ni la postura, ni mucho menos pueden tener esa postura del cuerpo que las personas con trastorno límite de personalidad, cuando se sienten atacadas, se ponen como unos felinos. Mientras que la persona con trastorno bipolar te puede decir te odio, te puede decir cualquier otros calificativos, pero ellos están en ellos, están en sí mismos. O sea que esa bipolaridad se logra diferenciar, pero ¿cómo? Se puede diferenciar entre ese trastorno límite de personalidad y la bipolaridad en la cotidianidad, en la cotidianidad. Y en realidad han llegado a hacer, digamos, unos experimentos, han hecho todo un clúster entre el bipolar y el trastorno bipolar y el trastorno límite de personalidad. Pero uno, como, digamos, como profesional de la salud, no está sino en esos momentos y son escasos, que ellos muestran esos estados alterados. Y cuando muestran esos estados alterados, no los muestra con tanta profundidad que se puede decir que en ese momento esta persona no está en sí misma, no está en ellos mismos, están como en vacío y en automático, en vacío y en automático. Por eso ellos tienen una capacidad de verborrea, de hablar y repetir lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, mientras que la persona que tiene el trastorno bipolar no enloquece. Por ejemplo, a las personas, o sea, agotan a las personas que están a su lado, las personas no borderline. El trastorno bipolar puede tener una consecutividad de hablar, de argumentar, de tener conciencia de ese malestar, más puede haber una discusión, pero sin ese agotamiento, y pueden llevar algunos minutos, pueden llegar a algunas horas de discusión. La persona que está en esta discusión con una persona borderline, la persona no borderline termina agotado, literalmente termina agotado, porque ellos hablan, cambian su tono de voz, hágase de cuenta que están hablando con el estómago, y hablar con el estómago no cansa ni siquiera las cuerdas vocales, ni mucho menos el resto del cuerpo. Entonces, miren que sí hay una diferencia, pero esa diferencia está marcada en la cotidianidad que le han hecho todas estas pruebas psicológicas y médicas y de neurociencia, pero no han llamado a las personas que conviven con estas personas, tanto del trastorno bipolar ni tampoco del trastorno límite de personalidad. Solamente los llevan a la parte científica de ese momento, de ese estado, y que ellos saben que el trastorno límite de personalidad y el trastorno borderline de la bipolaridad, saben que están en unos diagnósticos científicos y en una secuencia científica. Pero si lograran llevar a estas familias que conviven con trastorno límite de personalidad y escuchar, hacer una lectura, no hacer una observación subjetiva, sino hacer una lectura como si tú no estuvieras leyendo un libro, haciendo esa lectura y aprendiendo ese lenguaje, ellos van a poder dar una descripción entre el uno y el otro.
Ahí es donde se ve la diferencia y se marca la diferencia. Muy bien, ahora entonces, terminado este tema, vamos con Eli a que nos haga las personas que, o los seguidores que desean hacer estas preguntas o tendrán estas inquietudes. Sí, bueno, por acá estoy pendiente de todas sus preguntas e inquietudes por el WhatsApp, los que tienen el WhatsApp de la doctora, por el DM, por el Instagram, todos los que quieran preguntar, por acá estoy al pendiente de sus dudas e inquietudes para que la doctora les dé respuesta inmediata. Por acá nos dicen, a mí me pasó por 2 meses seguidos de tener pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos son aquellos que son pensamientos que no quieres tener y llegan sin querer, son automáticos. Cuando se lograron ir, lo hacía como a propósito, entre comillas. Me refiero a pensarlo a propósito. Venía a mi mente el recuerdo de los pensamientos que tuve anteriormente y lo repetía, pero conscientemente. Creo yo era una forma de torturarme porque me sentía culpable, obviamente sin realmente creer eso que pensaba, pero ya sentía que no era sin querer e igualmente me sentía culpable. A lo mejor seguía siendo intrusivo el pensamiento y yo lo confundo. No sé si me logré explicar. Pero quiero saber si ella tiene un diagnóstico de trastorno límite de personalidad con el trastorno bipolar o tiene el trastorno solamente límite de la personalidad o el trastorno solamente bipolar. Le dejamos la pregunta abierta, cuando pueda contestarnos nos dé respuesta. Por acá nos dicen, ¿usted cree que se le debe decir a la familia que es diagnosticado con TLP? Como todo, o sea, como todo hay que tener prudencia, hay que saberlo decir. Por decir algo, cuando uno tiene el diagnóstico de un cáncer, ¿cierto? Que hace para poder dar el diagnóstico, pues lo primero que hacen es acudir a, sí, el médico oncólogo va a estar ahí y el médico oncólogo, si está en la clínica, le pide al psicólogo que lo acompañe. ¿Para qué? Porque saber eso a uno lo impacta. Exactamente, es lo mismo con el trastorno límite de personalidad. Sobre todo porque lo han, ¿cómo se puede decir? Endemoniado, pues, o sea, lo han llevado al máximo punto de negatividad, que, por ejemplo, le preguntaba a alguien, a un psicólogo, y le decía, no, es que donde yo fui, me dijeron que yo tenía trastorno límite de personalidad, y lo primero que le dijo este psicólogo es, ojo, cuidado, que lo marcan, en el trabajo lo van a excluir, en su familia lo van a excluir, es lo peor que le puede pasar a un ser humano tener ese trastorno, lo dijo un psicólogo. Claro, esta otra persona, quien yo le diagnostiqué trastorno límite de personalidad, no lo vio como un trastorno mental, lo vio desde un juicio y un prejuicio social. ¿Pero por qué? Porque las personas que convivimos con estas personas borderline no vemos el trastorno, no sabemos leer, sino que simplemente somos tan subjetivos y todos los llevamos a un punto personal que lo único que hacemos es hablar de lo malo, de lo más malo, de lo más malo, de lo más malo. Y cuando esto sucede entre nosotros los profesionales psicólogos o entre los mismos psiquiatras, entonces nos encargamos de hacer unas advertencias, ¿cierto? Y perpetuamos ese estado de irregularidad, llamemos así, de este trastorno límite de personalidad. No respetamos a estas personas o a estos individuos que tienen trastorno límite de personalidad, no respetamos para darle un diagnóstico con respeto, un diagnóstico desde el saber y la convivencia, sino que simplemente huya, corra, ni riesgos, pánico, ¿ya?
Entonces lo van a clasificar, lo van a marquillar, lo van a piquear. Es eso. Pero ¿de dónde sale? De nosotros los profesionales, vuelvo y repito, psicólogos y además psiquiatras. No, estamos hablando de un trastorno mental que tiene solución. Hola, que no se cura, correcto, pero sí se sana. Y que la persona con un control voluntario de sus emociones y además aceptando terapia psicológica semanal, mínimo durante 3 años, la persona se regula, puede llegar, créanme, puede llegar a regularse, a lograr verse. En el momento en que ellos logren verse, quiere decir que la identidad está siendo alineada con la edad cronológica. Y cuando ellos están viendo en esos estados de alteración, ellos inmediatamente paran. Créanme que ellos paran y hacen una lectura de sí mismos. Y pueden hacer una lectura de sí mismos. Y ellos mismos dicen, no, yo iba a empezar, pero algo me detuvo algo que son ellos mismos y pude mejor, pues, discúlpeme, ya vengo, o cambiar inmediatamente el tono de voz y el estado de sentirse atacados por seguir con el diálogo, por seguir con esta interacción social. Como también ellos van a tener ese autocontrol de esos diferentes cambios de ambiente, cambio de jefe, cambio de casa, cambio de trabajo, cambio de ciudad, cambio de país. También van a tener y van a poder llegar a esas regulaciones conscientes. Entonces ahí es donde se dice, el trastorno límite de personalidad sí se sana. Ok, por acá por el WhatsApp nos dice, el psiquiatra con el que iba particular ya vilmente me desahució. Ya no quiso hacerse cargo de mi bipolaridad porque ya he tomado todas las pastillas y nada me funciona. Sabiendo que tengo TLP me abandonó, me hizo daño, de por sí estoy en depre y me hace eso. Aquí no hay terapeutas buenos, además cuesta, ya me fue el sistema del gobierno, que es peor, citas cada 6 y 8 meses con psiquiatra. Me estoy divorciando desde hace mucho, solo me la paso llorando o enojada. Yo creo que es más el TLP que la bipolaridad. A esa como que ya estoy más acostumbrada, pero me duele más el TLP, le hago daño a mi hijo, siempre me ve llorando o dormida y tiene síndrome de Asperger. Ya le pido perdón a cada rato, pero no me compongo con nada. El psicólogo me quería hacer otra prueba psicológica para saber si realmente tengo TLP, pero ya no fui con ellos. Pasan cosas tontas y yo me enojo, no tengo amigos, no tengo novio, no me soporto a mí misma como alguien me soportaría. Soy de México y tengo 43 años y disculpe si fue muy largo el comentario. Gracias por compartir, pero mire que ella misma habla de que el psiquiatra la trató por bipolaridad y con todos los medicamentos, porque en realidad sí, los laboratorios farmacéuticos sí han hecho muchos experimentos en personas con bipolaridad y que logran perfectamente con un medicamento diario de por vida, las personas con trastorno de bipolaridad llevar una vida normal. Mientras que este medicamento que es para el trastorno de bipolaridad se lo está dando a la persona con trastorno límite de personalidad, entonces ¿qué pasa? O sea, cuando dice me desahuciaron quiere decir a la deriva. Ahora bien, yo necesito saber de este participante, si todavía está allí, saber si en su infancia ella tuvo algún trauma o es consciente de ese trauma. Pero ¿qué pasa? Voy a continuar, mientras que ella pueda dar respuesta. Pero voy a continuar. ¿Qué pasa? Que el psiquiatra no es psicoterapeuta. Claro que puede escuchar y puede estar en una catarsis con otra persona, pero su mirada va a ser psiquiátrica. Mientras que una persona puede hacer esta misma catarsis con una psicóloga, nosotros vamos al inconsciente de esta persona. El psiquiatra no va al inconsciente de esta persona, va a mirar cómo están esas hormonas con esos neurotransmisores para poder diagnosticar cuál es el medicamento que le corresponde. Ojo, míreme que son dos diferentes. Mientras que el psicólogo va a esa parte inconsciente. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer preguntas
pertinentes a esa edad y vamos a buscar una persona que haya convivido en esa etapa o en la primera o segunda etapa de infancia para que nos cuente cómo pudo hacer esa lectura o qué leyó de esta persona mientras crecía. Mírenme que son dos temas, son dos profesiones similares pero no iguales. Por aquí contestó la participante y dice, solo me daba estabilizadores del ánimo para el TLP. No sé del trauma, solo sé que me sobreprotegen hasta la fecha. Muy bien, entonces, ¿qué te diría? Sería importante, ya que tú, psiquiatra, te desahució, sería muy importante que busques un psicólogo que tenga experiencia, tenga praxis, con especialidad en trastorno límite de personalidad, y en el momento en que podamos, o sea, pueda llegar al momento del trauma, ahí se empieza a hacer una reconstrucción de la identidad. Vas a poder tener ese control voluntario de las emociones, porque igual la ira, la rabia, la ansiedad, la tristeza, el odio, el asco son emociones, son emociones. Entonces, cuando empiezas tú a conocerte en cada emoción o en cada episodio, cuál es la emoción que está rigiendo en ese momento tu estado emocional, vas a poder llegar a ese control y vas a tener perfectamente una vida sana. Créame que vas a tener una vida sana y vas a poder ayudar a tu hijo que tiene Asperger. Entonces, y entre los dos, créeme que cuando tú aprendes las técnicas terapéuticas más la parte del control voluntario de tus emociones, créeme que le vas a ayudar muchísimo a tu hijo y le vas a sacar el potencial que tiene tu hijo para que él pueda ser autogestor de su propia vida. Ok, por acá nos dice, cuando tienen tanta verborrea, no hay quien les pare, no dejan de hablar. Yo pensaba enviarle sus videos a mi hijo para que él se sienta identificado cuando lo vea. Mi hijo tiene TLP. Ellos cuando empiezan a alterarse, no hay quien los pare. Correcto, pero ¿sabe cuál es la gasolina que los activa? Y hágase cuenta que es gasolina extra, de la mejor, de la que utilizan los aviones. Las personas que estamos cerca de ellos, las personas no borderline. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos cuando empiezan con esa verborrea, hablar y hablar y a mezclar múltiples temas, y los múltiples temas son de la infancia, y cuando ya no le queda más tema de la infancia, inmediatamente empiezan a hablar del futuro. Pero espere, a ver, claro, déjeme que yo voy a salir de esta. Cuando yo sea rico, yo me voy a independizar, y cuando yo sea profesional, yo voy a hacer esto, y que nunca llega a ese momento. Ahí ellos están hablando es con el estómago. Y las personas que hablan con el estómago, créanme que no se cansan las cuerdas vocales. No se cierran las cuerdas vocales. No van a terminar ni roncos, ni hablando fuerte, ni hablando delgado. Créanme que no. Porque hablan con el estómago. Cuando yo digo que ustedes son es la gasolina extra de los aviones, quiere decir porque cada vez que ustedes se defienden ante esa agresión verbal de la persona con trastorno límite de personalidad, ellos, mejor dicho, se puede decir que todo lo que digas será utilizado en tu contra. Entonces, ¿qué es lo ideal? Para que ellos se calmen, ellos bajen ese estado de ansiedad y ya salga del estado de ataque que ellos ven que usted le acaba de hacer con hacerle una sola pregunta o con decirle una sola palabra. ¿Qué es? Inmediatamente usted se queda silencioso y simplemente se va para otro escenario, se va para otro ambiente. A lo mejor él lo siga, pero usted va a hacer exactamente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no le dé respuesta a nada de los ataques verbales que él le haga. Es que eso es mentiras. Lo sabemos que sí, pero para ellos es una verdad. ¿Por qué es una verdad? Porque está en la etapa del niño. Y estando en la etapa del niño, con indefensión, con el desamparo y con un trauma que agobia 24/7 su vida durante N años, entonces
Ahí usted, cuando empieza a hacer esas lecturas y tiene esta compasión, créanme que ellos cambian, créanme que ellos pueden cambiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que usted entre, más que mandarle los videos, usted entre en un tratamiento psicológico con técnicas terapéuticas para que aprenda a leer el lenguaje de su hijo. Ok. Por acá nos dicen, doctora, ¿es posible tener 2 trastornos al mismo tiempo? ¿Es posible ser bipolar y borderline? Correcto que sí, claro que sí. Recuerden que el trastorno límite de personalidad puede tener comorbilidad con otros trastornos. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el trastorno límite de personalidad, en la medida en que en la medida en que vaya avanzando en edad, va siendo cada vez más crónico, y al alterarse las emociones se desnivela el sistema inmunológico y de ahí salen múltiples enfermedades, tanto psicológicas, o sea, tanto mentales como físicas. Y entre una está la fibromialgia, por ejemplo. Ok. Por acá nos dicen, doctora, buenas tardes, muchas gracias por sus enseñanzas en el tema del trastorno límite de la personalidad, tan común en nuestro medio, pero tan poco tratado adecuadamente. Gracias. Gracias por compartirnos, y además también gracias porque comparte con las experiencias con cada uno de nosotros, de cada uno de los participantes y los seguidores. Por acá nos dice, buenas tardes, muchas gracias doctora por compartir su experiencia con nosotros. ¿Con qué frecuencia recomienda de las consultas con psiquiatra? Cuando la persona con TLP sienta o veamos que la medicación no está logrando tenerla estable, ¿cuáles de los síntomas de TLP se busca estabilizar con los medicamentos? Míreme, yo como psiquiatra no sé nada de medicamentos. Yo no soy psiquiatra. O sea, el que lo sabe es el psiquiatra. Sé que hay antidepresivos, hay ansiolíticos, hay de estos. Pero yo ahora no voy a mencionar ni uno ni el otro porque yo no soy psiquiatra, soy psicóloga. Pero sí les voy a decir esto. Cuando su hijo o su hija o su pareja está ante un tratamiento psiquiátrico, por favor háganles el seguimiento. Y ese seguimiento se los debe estar comunicando al psiquiatra. No importa que hace 3 días, hace 5 días, hace 20 días tuvo la cita, pero que ellos van a ir dentro de 6 meses o de 6 meses, ustedes van a hacer, el medicamento le está dando esto, con esto, con esto, con esto, no veo que mejora, dígame qué va a pasar, él está en esta psicosis, él está en esta depresión, él está en esto y en esto, o ella está en esto y en esto. Esa comunicación con el psiquiatra y el medicamento es fundamental, créanme que es fundamental. Fundamental que el psiquiatra tenga estos diagnósticos que ustedes hacen en el día a día, o sea, estas observaciones que ustedes hacen en el día a día de los medicamentos con respecto a la persona con trastorno límite de personalidad. Ok, por acá nos dice, doctora, yo tengo una pregunta y quisiera que usted pudiera aclarar. ¿Es trastorno si hay emociones o más bien si hay situaciones que pasan y cambian las emociones significa trastorno? Vuelvo y les digo, las personas con trastorno límite de personalidad sufrieron un trauma. Ese trauma fue generado por el ambiente, créanme que es el ambiente. El ambiente que, si fue por ejemplo un abuso o una violación sexual, créanme que eso está en el ambiente. Fue la vecina, el vecino o un X. O la misma familia, el mismo padre, el mismo hermano, que eso muchas veces sucede. Si hubo un abandono, míreme que no están en ellos, sino están en ese ambiente en donde ellos están creciendo y están aprendiendo a vivir. Entonces, cuando usted dice que los ambientes, claro que sí, influye el ambiente, influye. El trastorno límite de personalidad fue generado, hoy se dice por un exposoma, o sea, por los diferentes ambientes, tanto, digamos, personales, laborales y también físicos. Entonces, ahí estamos hablando de que el niño no
partió de él, el trauma no fue de él, lo propició el ambiente, y en el ambiente están las personas. Por eso a ellos les dificulta esa interacción social, les dificulta tener una comunicación coherente, básica o profesional. No, profesional no, porque profesional ellos saben hacer esa sustentación y esa argumentación. Mientras que cuando estaban hablando de las habilidades blandas, que son las emociones, ellos no lo entienden. Y cuando ellos no entienden, créanme que ahí entra en un estresor. Y esa estresor, ¿quién lo generó? El ambiente donde él está. Espero que te haya dado tu respuesta. Y si no he sido clara, por favor, nuevamente pregunta. Hasta que obtengas la respuesta. Ok, por acá dice: mi madre padece TLP y es agotador, muchas bajadas y subidas. Ahora dice que no lo tiene, que eso ya se le quitó porque se siente empoderada, y la realidad es que se obsesiona con su físico y lo que piense la gente. Me gustaría saber cómo podemos actuar la familia. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y les digo, lo más difícil para las personas con trastorno límite de personalidad es la socialización. Pero además de esa socialización es que ellos no se logran ver. Ellos, si tú le vas a preguntar a tu mamá, mamá, descríbeme tú cómo eres, y ella te dice, ¿cómo soy yo? Sí, ¿cómo eres tú? Entonces ellos hablan de mucho. No, pues yo tengo muchas cosas, yo tengo, y habla de abstractamente, pero no específicamente. Entonces, claro, si estamos en las redes sociales, ellos toman esas redes sociales como punto de partida para tomar identidad de esas redes sociales. Y si esas redes sociales a ella les llama la atención su cuerpo y esbelto para poder ella poder tener como una estructura, entonces quiere decir que ahí ella tiene el trastorno límite de personalidad y no se ha sanado. ¿Qué le está haciendo falta? Le está haciendo falta una consecutividad en las terapias psicológicas de semana tras semana, como mínimo 3 años, o también les está haciendo falta a las personas que están viviendo con ella, que si ella no quiere hacer terapia, pero háganlo ustedes, aprenden, créanme que van a aprender a leer ese lenguaje, van a aprender a leer el lenguaje verbal y el lenguaje gestual. Inmediatamente ustedes van a decir, uy, acaba de decir una palabra, y inmediatamente dice, no, ven, yo te cambio este concepto, y partes a ver cuál es la palabra que a ellos lo detona y cómo puedes hacer que la palabra que tú dijiste, buscar sinónimos para que ellos puedan entender y paren ese estado de agresividad. Pero, ¿qué hay que hacer? Que ustedes estén en terapia, aprender esas técnicas de ese lenguaje, y ustedes mismos, créanme que ustedes mismos van a poder ayudarle a ella a que tenga ese control voluntario y a que ella se vea. Créanme que sí. Ok, por acá nos dicen, soy borderline y he llegado sola a mejorar muchísimo, ya que nunca he sentido que un psicólogo me entienda realmente, pero creo que jamás se puede sacar esa enfermedad de uno, siempre te acompaña. Entonces, ¿qué pasa con las personas con trastorno límite de personalidad? Que ellos empiezan un diálogo desde lo negativo, de lo negativo más lo negativo. Entonces siempre van a encontrar muchas negaciones, como en este caso. Gracias por compartir. Y, por ejemplo, claro que sí se sana. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo único que sabes es que tienes un malestar en todo tu cuerpo, tienes un vacío en todo tu cuerpo, y que cada emoción que tenga que ver con cambios o con palabras que te sientas, que te detonan, entonces estamos hablando de que el cuerpo lo asume, el cuerpo lo toma, y créanme que es insoportable esos estados emocionales, es insoportable como en el cuerpo se va como poseyendo esos estados emocionales, y como no conoce otros estados diferentes al del malestar, para poder llegar a ese bienestar necesitas terapia psicológica con una persona especialista en trastorno límite de personalidad o borderline, que tenga una praxis y muy larga praxis,
que haya tenido casos de éxito donde él pueda decir, esta persona está sana y tiene una convivencia con otras personas normales. Claro que sí se puede. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que tú busques un psicólogo con esta especialidad y puedas salir de ese estado de negatividad. Pero ¿de dónde salió ese estado de negatividad? Por el momento del trauma. Entonces, cuando tú logres que ese psicólogo te lleve a ese estado de trauma, que yo ya sé, listo, ya fue esto y esto y esto. Otra cosa es que te lleve a esos sentimientos que tuviste en ese instante para que hoy los puedas trabajar en el hoy, en el día a día. Por aquí nos dicen, gracias doctora, que bien explica el trastorno. Gracias por su participación y que ustedes lo expresen. Gracias, porque es esto lo que me lleva, me anima a seguir hablando sobre este trastorno, que lo saquemos de donde está, donde lo hemos llevado los mismos profesionales y donde lo ha llevado las personas que han tenido experiencia con personas borderline. Son personas, sienten exactamente lo mismo, simplemente que hay unos desórdenes causados por el trauma y por eso esa hipersensibilidad, esa vulnerabilidad que ellos expresan entre el miedo, el odio, el asco o cualquier otro estado emocional. Que eso lo veamos con respeto, no lo normalicemos. Otra cosa es normalizarlo, no es para normalizarlo, es para mirarlo con respeto, compasión y ayuda para con el otro. Ok, por acá nos dicen, doctora, buenas tardes. Teniendo TLP, ¿pueden sufrir un episodio de hipomanía o la hipomanía es exclusivo del TAB, trastorno afectivo bipolar? Saludos desde México. Claro que sí, pero ¿por qué? Bueno, les digo, porque pueden presentar esos episodios. Pueden presentar esos episodios porque sufrieron un trastorno, sufrieron un trauma que el niño no tuvo las herramientas, llamemos así, por ser niño, no tuvo como esas posibilidades de poder darle trámite y buscar nuevas estrategias para él equilibrarse. Claro que sí. Ok, la última pregunta para cerrar el live nos dice: buenas tardes, soy una persona que ha sido diagnosticada con TLP, pero me dicen que también tengo bipolaridad. ¿Es posible tener las dos o cómo podemos diferenciarlas mejor? Ya lo hablé al principio del conversatorio. Claro que se puede diferenciar. De la única forma, vuelvo y les digo, que estos profesionales que están haciendo estas investigaciones que son importantes entre cuál es la diferencia entre el trastorno límite de personalidad y el trastorno bipolar, es que incluyan también a las familias o a las personas que están conviviendo o que han convivido con personas con trastorno límite de personalidad. Ahí se puede ver la diferencia. Claro que sí. Bueno, listo. Bueno, les agradezco muchísimo que hoy hubiesen estado acá. Gracias por las gracias que me dan constantemente. Me animan, vuelvo a seguir hablando cada día más y más sobre este trastorno hasta que por lo menos tengamos compasión y respeto por estas personas y que las saquemos donde están en un estado de peligro, no te acerques. Por favor, no es así. Son personas comunes y corrientes con nosotros, pero que tienen un trauma. Les agradezco muchísimo. Nos veremos la próxima semana con un nuevo tema. Les pido por favor que nos digan qué tema desean hablar. Desean que yo les hable, que tengamos en este conversatorio. Muy bien, muchísimos éxitos y hasta pronto.